miedo. Bueno, no solo yo, estamos toda la asociación de psicólogos cristianos. Yo recuerdo así. No vamos a hablar de relajación ni de cuestiones de esas. No vamos a hablar de traumas emocionales, sino que vamos a hablar de los miedos cotidianos de la vida. ¿Quién ha tenido miedo alguna vez por algo? ¿Sí? Miedo que bueno, hoy tenemos muchísimos más miedos. Miguel, me están pidiendo de que se va a ok. Porque hay lo que traducen y... Sí, perdón, no te preocupes. Yo por eso, más bien me repito, o sea, con que deis la idea general también está bien, Por eso me repito, para daros tiempo, Bueno, hoy en día tenemos más miedos que nunca, Tenemos miedo a que suba el precio del gasoil, miedo a perder el trabajo, miedo a enfermarse, miedo a que volvamos a tener las medidas anti-COVID que tuvimos hace unos meses, miedo a que nos rechacen. Ese es un miedo muy cotidiano, ¿sí? A que nos rechacen en un trabajo. ¿Cuántos están solteros? Pues también a veces es miedo a que nos rechacen en otro sentido, ¿no? Miedo, pues que, bueno, a que un cambio no salga como nosotros esperamos. Por ejemplo, yo que sé, cambio de trabajo, espero que me vaya mejor, cambio de puesto dentro del cuerpo, pero pues nuestras expectativas pues, no se cumplen. Miedo a la muerte. Eso es algo que hemos podido vivir en estos últimos 3 años, ¿no? Yo recuerdo, y eso es una anécdota que no quería contar, pero bueno, cuando se gestó todo esto de la pandemia y tal, y mi cuñado se había enfermado, entonces lo acogieron sus padres para cuidar de él, pero nosotros vivimos junto a los padres de mi esposa, entonces nos dedicábamos nosotros a hacer las compras. Y nos manteníamos lo más separado posible, ¿no? Y yo llegaba a casa y decía, rocíame, ¿no? Y me rociaba mi esposa con... Ahí es Lysol, pues aquí Sanitol o otra marca, ¿no? Y sí, pues al final yo creo que todos más o menos en algún momento de esa historia hemos sentido ese miedo a la muerte, ¿no? La vida del ser humano hoy en día está muy gestionada por el miedo. Es una de las emociones más habituales. No toleramos el estrés, no toleramos la incertidumbre, no toleramos la frustración. Por tanto, tenemos miedo a que nuestros proyectos se frustren, a que nuestras expectativas se frustren. Siempre tenemos expectativas, suelen ser bastante irrealistas, esperamos que la vida pues sea coser y cantar, que la vida pues sea un jardín de rosas, pero sin espinas. Tenemos miedo a los cambios, no sabemos qué es lo que van a suponer. Y somos hipersensibles, se habla de la generación de cristal. Así que con nada nos sentimos estresados, con nada nos sentimos frustrados, nos sentimos insatisfechos, heridos por cualquier cosa. Si a una persona que es de tez afro, pues dices que es negro, es un insulto, ¿no? Igual que eso, cualquier otra cosa. Una cosa no quita el respeto, ¿no? De la otra. Entonces, pero nos sentimos heridos. O sea, ¿por qué? Porque vivimos en un tiempo
donde somos sensibles a todo, el que es gordo porque es gordo, el que es bajito porque es bajito, y si te dicen que eres bajito y eres bajito, pues ya te puedes sentir herido, ¿no? Y parece que hemos evolucionado como sociedad en cuanto a temas de respeto. Puede ser, pero hemos evolucionado en cuanto a temas de resistencia. ¿Sí? Y hay una serie de ingenieros sociales que están muy interesados en que tú vivas bajo el miedo. Esos ingenieros sociales están siendo aconsejados por sociólogos y psicólogos que saben dónde atacar, cuál es nuestro punto débil. Y el miedo es un punto débil del ser humano. Una sociedad con miedo es una sociedad manipulable. Podemos hacer lo que queramos con alguien que siente miedo. Las investigaciones sobre el miedo en psicología se remontan a los años 40, a los años 50, o sea que no es nada nuevo, todo esto ya se sabía. Skinner dijo algo así como que dame un niño y yo haré con él, podré conseguir con él lo que quiera, ¿no? Hizo la brutalidad de crearle una fobia a ese niño. Hizo su experimento y después ya no se preocupó de quitarle la fobia. O sea que ese niño vivió traumatizado de por vida. Nuestra sociedad, en pleno siglo XXI, tiene miedo a una guerra nuclear. Suenan campanas por ahí, ¿no? Dice la Biblia, oiréis de guerras y de rumores de guerras. Y todo eso, quieras o no, tiene la finalidad de inocularnos el miedo. Vivimos con miedo al cambio climático, a la sobrepoblación. Somos más de 7.000 millones de personas y creemos que eso es lo que va a acabar con el mundo. Vivimos con miedo a la enfermedad, a la pobreza económica, a la pobreza energética. ¿Qué va a pasar este invierno próximo, no? A la inseguridad que va en aumento. Y todo eso no es casualidad, porque aquellos que preparan el camino al anticristo necesitan una gran crisis creada para ofrecernos un falso salvador en quien creer. Obviamente aquí estamos siendo llamados y retados a creer en el Salvador verdadero. Los poderes de este mundo por un lado crean la crisis y por otro lado crean la solución, pero ellos crean el problema. Entonces los mismos políticos son expertos en crear crisis para después solucionarlas. ¿Sabéis cuál es la palabra que más votos moviliza de un partido al otro? Un partido político. Crisis. Y si no, os recomiendo, hay una película de Sandra Bullock donde ella es asesora para el gobierno, para un candidato para el gobierno de Bolivia. Esa película no tiene desperdicio porque así funciona nuestra sociedad. Y los medios de comunicación y las redes sociales son los grandes instrumentos de difusión del miedo. Llevamos 3 años siendo bombardeados mañana, tarde y noche, cansada de vivir con ansiedad, de vivir con estrés, y ya se está empezando a dar cuenta de que los medios de comunicación son el instrumento utilizado para eso. Eso significa que a nivel hormonal nuestro cuerpo está hiperactivado. Tenemos una glándula justo encima de nuestros riñones que se dedica a liberar una sustancia que se llama cortisol y se libera en situación de estrés. Si nos pusiéramos a evaluar qué niveles de cortisol hay en nuestra sociedad hoy en día, que nadie lo ha hecho,
Pero si nos pusiéramos a evaluarlo, encontraríamos que los niveles están disparadísimos. Y la raíz de todos estos miedos, lo que ha permitido que los poderes de este mundo hagan lo que están haciendo, es nuestra falta de confianza en Dios. Porque una sociedad con confianza en Dios no podría haber sido inoculada con el miedo que tenemos. Por eso en este evento estamos siendo retados a creer. Os voy a leer algunos textos bíblicos. ¿Cuántos es la primera vez que vienen a un evento como este? Aquí tenemos una persona y tenemos otra, unas 6, 7 personas, ¿no? 8 por ahí. Leamos y entendamos con mente abierta, ¿sí? Como dicen en inglés, que debemos pensar fuera de la caja, outside the box, ¿no? Jeremías 17, 7 al 8, en la Biblia nos dice: bendito el varón o el hombre, en general, porque ahora hay que decir hombres, mujeres, y para que todos se sientan incluidos, bendito el varón que confía en Jehová, en Dios, y cuya confianza es Jehová, porque será plantado junto a corrientes de aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Así que cuando nosotros estamos poniendo nuestra confianza en Dios, aunque los tiempos sean difíciles, no somos afectados por esos tiempos, que es la idea de la que estábamos hablando. Solo una sociedad sin Cristo es una sociedad vulnerable al temor. ¿Qué efectos tiene el temor? ¿Qué sucede cuando nos dejamos llevar por esa cultura de la desesperanza en la que vivimos y desesperación? Nos incapacita para reaccionar. Somos atascados en nuestra mente, saturados por el miedo y bloqueados, de forma que ya no podemos hacer nada. Eso nos impide ser proactivos, nos impide tomar decisiones, nos impide hacer frente a los retos que tenemos. Por eso, en tiempos de miedo, el ser humano busca un salvador. Cuidado donde ponemos nuestra confianza. Ayer hablábamos de que ponemos antes siempre nuestra confianza en los hombres que en Dios, cuando los hombres son falibles y Dios, solo Dios, es infalible. Además, el miedo nos chantajea y elimina nuestra voluntad. Mira que si dices esto, estando en la posición en la que estás, puedes perder tu trabajo, o te pueden abrir un expediente, o etcétera, ¿no? Así que el miedo nos chantajea. Una persona sin miedo es una persona no chantajeable. Es una persona libre, a pesar de que en el mundo no haya libertad. Es una persona libre, una persona sin miedo. El miedo nos incapacita para tomar decisiones sabias, porque todas están condicionadas por el miedo. Eso nos anula nuestra capacidad para razonar y en muchos casos hasta nuestra voluntad. Por medio del miedo entregamos nuestra vida a otra persona, ¿sí? Para que tome nuestras decisiones o para que nos salve. Vivimos en tiempos en los que al ser humano le han quitado su libertad de conciencia. Ya empieza a decirse que sí, que todos aquellos médicos que estén en esa lista negra de objeción de conciencia, que no practiquen abortos en centros públicos, van a tener consecuencias. Cuando decían que no, pero
Pero es que estaba clarísimo. Quien dudara de ello. Entonces vivimos en un mundo con falta de libertad de conciencia. No hay libertad de cátedra. Hay profesores que han sido sancionados por decir que hay dos sexos al nacer, que es un hecho biológico, la biología es real. Falta de libertad de expresión. Hasta incluso las redes sociales no solo pueden eliminarte lo que tú has puesto, o simplemente te ponen en la sombra, en el shadow, ¿no? Y ya, nadie va a ver lo que tú has escrito. Falta de libertad de expresión, libertad de que otros puedan escuchar lo que tú piensas, tu opinión. Qué peligroso sería si todos nos diéramos cuenta que en este mundo hay más conservadores que progres. Para los progres, eso sería algo peligroso. Y después de que te han quitado todo eso, la persona tiene miedo ya que le quiten lo poco que le queda. Es como, yo digo que a veces nos han metido en la cárcel y seguimos teniendo miedo. Cuando es más aquello que podemos conseguir que aquello que podemos perder. Entonces el miedo nos incapacita para ver las cosas además con una perspectiva de futuro. Nos centra solo en el presente, un presente lleno de amenazas. Y no solo eso, sino que el miedo nos impide servir y ser útiles para otros, porque el miedo nos centra en el yo, en el ego, en nosotros mismos. ¿Vale la pena vivir con miedo? No. ¿Nos ayuda en algo? Aunque algunas veces disfracemos el miedo con esa palabra tan utilizada en tiempos de miedo que es prudencia. Una persona sin miedo, como decía, es una persona libre para ser valiente, para hacer lo correcto, porque no cede al chantaje. ¿Crees que no se puede repetir lo que sucedió en la Alemania nazi? Se puede. Y estamos empezando a ver todos esos ingredientes para que se levante un dictador y todos hagan lo que otro diga. ¿Y por qué la gente es capaz de hacer esas atrocidades? Porque piensa, yo solo cumplo órdenes. No sé si alguna vez habéis escuchado esa respuesta, yo solo cumplo órdenes. Pero no podemos hacer injusticia, estamos llamados a hacer bien. Una persona sin miedo es una persona que puede vivir bajo principios, los suyos, no los que le quieren imponer. Y puede hacer frente al verdadero enemigo, que es quien nos quiere hacer vivir en ese sistema de miedo. ¿Cuánto miedo tienen los poderosos de aquellas personas que no tienen miedo? ¿Y cuánto miedo tienen de aquellas personas que no tienen miedo? Porque son personas no manipulables, son personas indomables. Indomables no significa que sean rebeldes, porque cuando las cosas son correctas, cuando las cosas son justas, son llevados por esos principios y van a acatar órdenes en ese momento. Y en cuanto a los creyentes, a los cristianos, si vivimos con miedo, no podremos ser sal y luz en el mundo. Pensadlo bien. No podremos hacer lo correcto, no podremos mostrar a Cristo, porque estaremos incapacitados por el miedo. Tengamos mucho miedo al miedo. Así que vamos a hablar sobre algunos consejos para saber cómo gestionar el miedo. El miedo no va a terminar por seguir tantos consejos
permitidme la palabra, estúpidos que hay en Internet. Si buscáis cómo gestionar el miedo, vais a encontrar muchas estupideces. Muchas de ellas basadas en el budismo, además. Algunos dicen, no, es que tienes que llenar tu mente con pensamientos positivos. ¿Cuánto tiempo te dura ese autoengaño que sabes que te estás autoengañando? Te va a durar poco. Te dice, hazte amigo de tus miedos, abraza tus miedos. Dentro de esa lista de idioteces que hay por ahí. Dice, ríete de ellos. El miedo no va a desaparecer porque hagas mindfulness. En ese momento puede ser que estés de fábula, pero después vas a salir al mundo real y el miedo va a volver a invadir tu mente. Así que, siguiendo con el hilo de ayer, la importancia de creer, entendamos también hoy sobre el tema de cómo gestionar el miedo. En primer lugar, y vais a entender cuán útil es el Evangelio en todo esto, de no tener miedo. Si tenemos todo por perdido, no podemos tener miedo a perder nada. Porque todos nuestros miedos están vinculados con la pérdida. Pérdida de trabajo, pérdida de lo que sea. De la salud, pérdida. Quien tiene todo por perdido no puede tener miedo a nada. El miedo solo pone en evidencia nuestros ídolos. ¿Qué es lo que amamos más? No sé si lo has pensado alguna vez. El miedo pone en evidencia nuestros ídolos. Incluso la propia vida puede ser un ídolo. Si dejamos de lado todos nuestros ídolos y depositamos nuestra confianza en Dios, no puede haber temor. Y es a partir de ese momento que somos libres para hacer justicia, libres para vivir bajo los principios del bien. Filipenses 1:21 es un texto bíblico. Aquí el apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo, o sea, toda mi vida gira en torno a Cristo, y el morir es ganancia. ¿Tenía algún tipo de miedo? No, nadie le podía quitar nada. Y por eso Pablo fue quien fue. Y fue apóstol de tantas iglesias en tantos lugares, ¿no? De Asia. Ese sería el primer consejo. Tenerlo todo por perdido. Porque además quien tiene todo por perdido tiene mucho que ganar. En segundo lugar, cambiar el enfoque. Que nuestra vida no gire en torno a nosotros, porque vivimos en una sociedad yoísta, egoísta, hedonista, individualista y utilitarista. Si veis cómo ahora se define el tema de las relaciones tóxicas, ahora la definición que ofrecen para el término relación tóxica es toda aquella relación que no contribuya a alcanzar tus objetivos. Eso significa, este es un gran ejemplo del yoísmo de nuestra sociedad, eso significa que tú no piensas en relacionarte con los otros para ver qué le puedes dar, en que haya un toma y daca, sino solo hay un daca. Solo hay un daca. Cuando cambiamos ese enfoque,
todo cambia porque ya no nos enfocamos en nosotros mismos, nos enfocamos en las necesidades del otro. Y cuando estamos en puestos de servicio público, eso es muy importante. Y tenemos grandes ejemplos de personas que han dado su vida por salvar a otras o por salvar una nación. Y eso ha sido posible porque esas personas no han centrado su vida en ellos mismos, sino en algo superior a ellos. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso cambia el enfoque. Cuando pensamos que entonces hacer esas cosas que son para la gloria de Dios tienen que ver con mostrar a Cristo, quién es Cristo, mostrar amor, mostrar bien, mostrar justicia. Son principios que cada uno de los que estáis aquí y que estáis en algún cuerpo de servicio público, son principios que deberían movernos a todos, ¿no? Y este es un principio que puede revolucionar nuestra vida. Obviamente, yo esto no se lo digo a mis pacientes. Si no es cristiano, pues, ¿qué le voy a decir, no? A veces no se pueden solucionar ciertos problemas, sino solamente mitigarlos, porque la persona no quiere más. Pero yo hoy te estoy invitando a tener más de lo que te puede ofrecer una consulta psicológica. Te estoy invitando, como ayer Juan me decía, a creer. Y el tercer consejo para saber cómo gestionar el temor es no solamente que nuestra vida no gire en torno a nosotros, sino que amemos a Dios y a nuestro prójimo por delante de nosotros mismos. Eso es esencial para el servicio público. Os voy a leer un texto y os voy a explicar qué es lo que dice en el original, aunque no os voy a sacar términos en griego, pero si alguno sabe, pues que después lo busque en su casa. Primera Tesalonicenses 3:12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Aquí el apóstol Pablo primero dice que el amor abunde en uno. Eso significa que es una taza que está llena a rebosar. Después dice que abundemos en amor para con otros, o sea, que rebose tanto que tengas para dar a los que tienes cerca, y por último para con todos. Y ya como estás rebosando en ese amor por los demás, tienes hasta por aquel que no conoces. Algunos se engañan diciendo: no, es que yo amo mucho a los niños africanos, yo hago mis donaciones ahí, ¿no? A ver, puede ser, no lo niego, cada uno, no soy yo para juzgar a nadie, pero si no eres capaz de amar a los que tienes a tu alrededor, no me puedes decir que amas al niño que está en África pasando hambre. ¿Sí? Y claro, enfocarnos en ese más allá y no solo en nosotros mismos nos quita cualquier tipo de temor en cuanto a nosotros, porque todos los temores están basados en el yo. Realmente los cuerpos de seguridad en cada uno de los diferentes países han tenido dos años muy difíciles. Saber gestionar el propio temor y tener que servir a los demás ha sido algo difícil, segurísimo. Si preguntáramos todos, seguro tendréis historias que contar al respecto. Lo mismo que el personal médico, servir a los demás mientras pasaban miedo por ellos mismos.
Pero justo el hecho de servir a los demás es lo que ha permitido que el miedo sea menos común entre muchos de los servidores públicos que entre la población general. Y claro, todos estos principios para saber cómo gestionar el temor, o más bien que cómo gestionarlo, cómo eliminarlo, que sea algo residual, rompe con nuestra cultura posmodernista de individualismo, de hedonismo, egoísmo, todos los ismos que tenemos en nuestro tiempo. De centrar nuestras vidas en nosotros mismos rompe con el temor, nos permite pensar en los demás y nos permite ser alguien relevante para los demás en este mundo. Jamás se escribió acerca de las personas egoístas, ¿no? ¿Cuántos personajes históricos relevantes han sido relevantes por su egoísmo? No. Han sido relevantes por su generosidad, por su entrega, por su amor por los demás. A mí hay algo que me tocó mucho las narices en pandemia, muchísimo. Lo que más me tocó las narices es que los pastores, curas, personajes así, yo llevo pastoreando desde hace como 7 años ya, se metieron debajo de las piedras. Eran los que tenían más miedo, ¿no? Y claro, te decían, no, es que hay que ser prudente. Pero la gente moría de una forma inhumana, en soledad. Nadie luchó por estar presente en esos hospitales, dando asistencia emocional, espiritual a esas personas que se morían. Se les dejó morir con asco, como si fueran ganado, no personas. Por eso no me imagino el duelo de las personas que tuvieron que vivir que sus familiares murieran en soledad. No me imagino. Yo, gracias a Dios, no me ha faltado nadie. Tener que vivir eso seguro que ha sido muy difícil. Pero nosotros estamos llamados a algo más. Es lo que yo llamo hacer profesio. Y eso lo podéis, si queréis, leer más en el libro que tengo ahí expuesto. Hacer profesio es ser capaces de mostrar a Cristo en un mundo lleno de necesidad, no solo vivir con ese testimonio de Cristo en 4 paredes, sino salir al mundo en la vida cotidiana, ser como Cristo. Ese es el llamado de todo cristiano. Pero cada vez más el cristiano está encerrado en sí mismo, ¿no? Sí que es verdad que el mundo de alguna forma le ha dicho a los cristianos, tú guárdate tu fe en tus 4 paredes, en tu cuarto, esa chaqueta te la dejas en casa, y aquí vienes a trabajar y a hacer lo que nosotros te digamos. Pero bueno, esa solicitud de parte del mundo no ha encontrado ninguna resistencia por parte de los creyentes, cuando tenemos mucho que aportar. Algunos me han dicho, oye, ¿no te da miedo hablar sobre algunas cosas que tú hablas? No solo participo en un podcast, sino que además a veces hay cosas que me indignan tanto, pues que saco un vídeo sobre ello, ¿no? Algo que me indignó mucho fueron las declaraciones de Irene Montero cuando dijo que los niños tenían derecho a tener relaciones sexuales satisfactorias con quien les diera la gana, y después sacó esa coletilla final donde decía siempre que sea con consentimiento, claro. Pero
Sabemos desde la psicología, y ella supuestamente es psicóloga, aunque ya podemos dudar del título de cualquiera, que los niños no tienen la capacidad ni de entender que tiene un adulto, ni de ofrecer un consentimiento a algo. Son muy vulnerables, manipulables. Entonces, ¿por qué no tengo miedo a hablar lo que digo? No es porque no pueda, sea un imprudente, un inconsciente. Existe el riesgo de perder tu profesión si eres una persona honesta e íntegra, sino porque yo siempre he pensado que si Dios me dio la posibilidad de tener la profesión que tengo, mi profesión es suya y Él me la puede quitar cuando le dé la gana. Él tiene el poder para protegerme haciendo lo correcto. Y aún así, si no me protegiera en algún momento, Él sigue siendo Dios. Y ahí uso el texto de Daniel 3, 17 al 19, cuando Sadrach, Mesach y Abednego están siendo amenazados, ¿no?, con echarlos a un horno de fuego. Y dice: he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos librara, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eran personas sin miedo. Y dice que entonces Nabucodonosor se llenó de ira. ¿Cuánto miedo tienen los poderosos de que tú no tengas miedo? ¿Cuánto miedo tienen los poderosos de que tú creas? Ese es el reto de este evento. Decir como el Salmo 56:3: en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, no temo, porque yo en ti confío. Y sí, todos hemos estado en riesgo de caer en el temor, ¿no? Yo le dije a mi esposa, porque pues todos, yo creo que casi todos hemos pillado el COVID de una forma u otra, y dije: a mí no me llevas a ningún hospital. Si me tengo que morir, me muero aquí y con dignidad. Hay que saber vivir sin temor. Os pido 2 minutos más. No sé si se puede. 1, 2, ok. Yo tuve una experiencia cercana a la muerte. Yo me iba a morir, literalmente. Las piedras de la vesícula se me pasaron al páncreas y eso obstruye el tubito que conecta el páncreas con todo lo demás. Y entonces el páncreas se hincha, se inflama y pues si explota, pues te has quedado ahí, ¿no? Entonces te pones como un Simpson, todo amarillo, el glóbulo blanco del ojo también amarillo, es lo que se le llama la ictericia. Y la cuestión es que me decía la doctora que yo ya estaba muy mal, yo no podía ni aguantar el peso de mi cabeza. Pues habrá que intubarte. Y dije: pues no, yo no quiero que me intubes. Pues si hay que hacerlo, se hace. Digo: mira, mi cuerpo estará fallando, pero mi mente está bien. Tú haces esto y yo te demando. Lo intentas y yo te demando. Yo quiero morir con dignidad. No conectado a todo, ¿no? No vivir a cualquier costa, ¿no? Conectado a instrumentos y tubos y cables y cosas. Debemos saber vivir sin miedo a la muerte. Gracias a Dios hoy estoy aquí, o sea que de eso salí, ¿no? Al día siguiente me dice el doctor, me dice: ¿y tú qué haces aquí? Digo: pues ¿dónde quieres que vaya, no? Me dice: es que tú de ayer no pasabas. Digo: ya lo sé. Pero hubo un cambio esa noche, ¿no? Obviamente yo oré muchísimo a Dios para estar aquí. Si tengo que morir, pues muero con dignidad.
pero tú tienes el poder para hacer las cosas y él lo hizo, ¿no? Y en mi expediente médico pone que yo tengo pancreatitis crónica. Yo te digo que eso es mentira. No he tenido ningún efecto secundario. Qué importante es creer. Así que creamos y echemos fuera el temor.